a las cámaras. Normas sencillas. Pues el micrófono solamente activado cuando se vaya a participar de alguna manera en la clase. ¿Listo? Para comenzar, quiero manifestarles un poco mi preocupación respecto a las actividades que me han estado enviando, o mejor dicho, a las actividades que no me han estado enviando. Como ustedes se habrán dado cuenta, el día de ayer, con su director de grupo, les envié el reporte de las actividades de este segundo periodo. Ahí ya tienen las notas, ya está todo eh, subido a la plataforma de Ciudad Educativa. De hecho, si ustedes ingresan ahora mismo a la plataforma de Ciudad Educativa, eh, todas las notas de las actividades que me hayan enviado hasta el día de ayer están subidas. Todas las notas de todas las actividades que me hayan enviado. Entonces, si tienen alguna duda, profesor, yo qué le debo a usted, profesor, no, no sé qué le debo, todo está en la plataforma de Ciudad Educativa. ¿Listo? O si no, también pueden hacer uso de la información que les envié el día de ayer con su director de grupo. A todos los estudiantes les envié la información para que la tuvieran pendiente. Bueno. Me preocupa muchísimo eso y me preocupa mucho las actividades de primer periodo, que muchos pues tampoco me han enviado ni siquiera las actividades de primer periodo. Y como su director de grupo les habrá dicho, su directora de grupo les habrá dicho, nos dan un plazo a nosotros los profesores para que volvamos a modificar notas hasta máximo el día 3 de agosto. Es decir, el 3 de agosto nos vuelven a habilitar la plataforma. En uno, 2, 3, 4, en 5 días nos habilitan la plataforma, solamente ese día, el 3 de agosto, y ese día tenemos que modificar todas las notas de las actividades, perdón, de primer periodo que ustedes hayan enviado. Entonces, para los que deban todavía actividades, eh, pónganse al día con eso, si quieren, pues, si quieren, pues, superar respecto a las actividades de primer periodo. Es decisión de ustedes, sin embargo, pues, como ustedes se darán cuenta, nosotros insistimos mucho en que lo hagan. Bueno, profesor, ¿qué le debo yo a usted de primer periodo? Métase a la plataforma de Ciudad Educativa, que ahí están todas las notas. Todo lo que esté por debajo de 3.2 está perdido. Son actividades que usted no me ha enviado, porque yo hice eso. A toda actividad que usted no me envió, le di una nota por debajo de 3.2. Entonces, si usted ve un 3.2, no me vaya a preguntar, profesor, ¿por qué perdí esto? Más bien pregúntese, yo sí le envié eso al profesor. Si de pronto es mi error y yo me equivoqué y de pronto coloqué una nota que está mal, no hay problema. Envíeme la evidencia y con mucho gusto yo le modifico la nota. De lo contrario, póngase la mano en el corazón y si usted no ha enviado la actividad, envíela. ¿Listo? Bueno, ya después de esto, vamos a comenzar la razón para la que se pidió esta videoconferencia y es para explicar las guías 2 y 3 de segundo periodo, que es lo que se ha enviado este mes, hace un mes, más o menos se envió la guía 2, un poco más de un mes se envió la guía 2 y hace un poco más de 15 días se envió la guía 3. Eso quiere decir que ya han tenido más de 15 días para enviar la guía 3, que es la última. Sin embargo, como se habrán dado cuenta en el reporte, la gran mayoría no ha enviado nada. Entonces, eso es muy preocupante para mí. Y pues de pronto pienso yo que de pronto es que los chicos no entendieron el tema, no entendieron qué era lo que había que hacer. Entonces, se hace necesario este espacio. ¿Listo? Voy a comenzar compartiéndoles mi pantalla para que ustedes puedan, puedan observar lo que aquí se presenta. ¿Listo? Entonces, esto que les estoy mostrando en la pantalla es la guía 2. ¿Todos la pueden ver? ¿La pueden ver?
Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Sí, Entonces les señor. explico en qué Bien. consisten estas actividades de la guía 2. En la guía 1 les pedía que trabajaran con los ecosistemas acuáticos que se mencionaron en la guía, que hicieran, Buenos días, profesor. buenos días, que hicieran un trabajo con la información que se presentaba en la guía y pues que lo presentaran en el cuaderno. Sin embargo, para la guía 2 les estoy pidiendo que haga unas cosas un poco más complejas. Primero, les pido que desarrollen un mapa de Colombia donde ubique los principales ríos, lagunas y ciénagas del país, de Colombia. Algunos de ustedes han tenido problemas con esto y pues de pronto entiendo que en algunos casos puede ser un poco complicado. Sin embargo, quiero presentarles esta herramienta que se llama Google. Yo sé que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes la conocen. Es una herramienta donde usted puede encontrar una enorme cantidad de información de todo tipo, como por ejemplo actividades del colegio. Aquí le estoy pidiendo que realice un mapa de Colombia donde ubique ríos, lagunas y ciénagas. Vamos a colocar aquí en Google mapa de ríos de Colombia. Miremos qué sale. Como ustedes podrán ver, aquí aparece la respuesta de esa pregunta. Todos estos mapitas pueden ser potencialmente útiles, unos más útiles que otros. Entre más información tenga, es más útil. Entre menos información tenga, es un poquitico menos útil. ¿Listo? Miremos este que es más o menos útil. En este mapita, ustedes ya tienen información de qué sitios de Colombia son recorridos por diferentes ríos. El río Putumayo, el río Amazonas, el río Orinoco, el río Cauca, el río Magdalena, los principales ríos que corren por el país y otros ríos más pequeñitos que aparecen por acá. Como ustedes se dan cuenta, la mayoría de los ríos de Colombia nacen por aquí en la mitad del país. ¿Por qué creen que pasa eso? Bueno, por la mitad, por el occidente del país. ¿Por qué pasará eso? ¿Qué hay aquí en el país? ¿Qué es lo que hay por esta zona? Lagunas, profe. Hay algunas lagunas, sí, pero me refiero a geográficamente, por aquí, por esta zona, aparecen tres cosas que atraviesan todo el país. ¿Qué son esas tres cosas? Ríos. Las cordilleras. Río, profesor. Muy bien, las tres cordilleras. Todos los ríos, bueno, no todos, pero sí la gran mayoría de los ríos, casi todos los ríos de Colombia, nacen en las tres cordilleras, la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. ¿Listo? Entonces, es una relación bastante interesante porque donde haya cordilleras va a haber un sitio donde potencialmente van a ser un río y es por eso que es tan importante proteger todos los ecosistemas que existen en las montañas, que son los ecosistemas que permiten que se acumule agua y que se desarrollen estos diferentes ríos. ¿Listo? Este es el mapita es uno de los mapitas que le estoy pidiendo. Si usted mira en el mapa, en la pregunta 1, le estoy diciendo donde ubique ríos, lagunas, ciénagas y pantanos de nuestro país. Esto que yo hice aquí en Google de buscar este mapa, tienen que hacerlo con cada uno de los ecosistemas que aquí le aparece. Ubíquelos en el mapa y los dibuja en su mapita. Eso es todo. Eso mismo tiene que hacerlo en este segundo punto. Realice un mapa de Colombia, o sea que tiene que tener dos mapas, y en este segundo tiene que ubicar manglares, arrecifes de coral y pastizales marinos. ¿Listo? Es exactamente el mismo proceso. Estos tipos de ecosistema, pues ya los expliqué en la videoconferencia 1,
que está en YouTube. Yo les pasé el link, pero no muchos de ustedes lo miraron. De esta videoconferencia también les voy a pasar el link para que ustedes lo miren. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Ahora, el punto 3, ¿qué es lo que nos pide? Que ustedes tienen que hacer una exposición, ¿listo? Tiene que ser una exposición que lo pueden realizar en un tiempo de 4 a 5 minutos máximo. Yo diría que 3, 4, 5 minutos máximo, pues es igual ya muchísimo tiempo. Y esta exposición la tienen que hacer de una maqueta. ¿Listo? Tienen que elaborar una maqueta y, aquí, y exponer esa maqueta. La idea de la exposición es que usted utilice la maqueta como una herramienta para presentar la información y para explicar la información. Ya en el primer periodo les hice algunas críticas respecto a una forma de exposición que estaban utilizando algunos de ustedes, que lo que hacían era que tenían un papel escrito en algún lado y era simplemente leer el papel. Yo sé que si ustedes son estudiantes de sexto, a estas alturas, todos ustedes ya saben leer. Eso ya lo tengo clarísimo. Pero me preocupa es saber si ustedes, estudiantes de sexto, reconocen cuál es la flora, cuál es la fauna, factores abióticos y las características de cada uno de estos ecosistemas. ¿Listo? Entonces, su trabajo es exponer, explicarme a mí. Yo, profesor, no tengo ni idea de estos ecosistemas y usted me los va a explicar. Eh, por favor, mantener el micrófono silenciado a menos de que vayan a participar. Bueno, entonces su trabajo es explicar esto simplemente. Explicar características del ecosistema que usted escoja. Usted decide cuál ecosistema le gustó más y cuál quiere presentar. Recomendaciones. La gran mayoría de los que han presentado esta actividad han presentado ríos. Yo no sé si es que eligieron ríos porque es el primero que aparece aquí en la lista o si lo eligieron porque es el más fácil o bueno, no sé. En todo caso, quiero que por favor utilicen los otros ecosistemas. Quiero que expongan lagos, quiero que expongan ciénagas, manglares, pastizales marinos y arrecifes de coral. En mi página de YouTube, donde les voy a mandar el enlace de esta videoconferencia, del video, hay una videoconferencia que le di a los chicos de sexto de la Susana. Les recomiendo a ustedes que lo observen también. En esa videoconferencia hablamos de todos estos ecosistemas, tal como hablé con ustedes en la videoconferencia 1, pero utilicé unos videos para que ustedes miraran qué es lo que necesito que presenten aquí, ¿vale? Este trabajo pueden hacerlo individualmente, cada uno en su casita, o pueden hacerlo en equipos de máximo de 4 personas. Esto no significa que usted se va a ir de su casa a reunirse a la casa de ninguno de sus compañeros. Al igual que como estamos en este momento, ustedes, 23 personas reunidos conmigo, aquí estamos reunidos nosotros, ¿listo? Pero yo no estoy en la casa de ustedes y ustedes no están en mi casa. Necesito que utilicen herramientas como esta, como Sí, el señor. Meet para hacer videoconferencias, o utilicen el WhatsApp, utilicen herramientas como Skype, como el correo electrónico, para que ustedes puedan reunirse, compartir información y decir pues cómo van a hacer la exposición, ¿vale? Entonces, a eso me refiero cuando les digo que equipos de máximo 4 personas, si ustedes quieren. Si ustedes no quieren, si quieren hacerlo de forma individual, pues no hay problema. Pero me gustaría silenciar el micrófono mientras no estés participando, por favor. Me gustaría muchísimo que lo hicieran en equipos, más que todo porque me demostrarían a mí que ustedes son capaces de trabajar en equipo, aún en estas condiciones. Y eso me parece genial, me parece maravilloso. Principalmente, pues ustedes que son chicos de sexto, ojalá
con el acompañamiento de sus padres de familia, que sus papás estén siempre pendientes de ustedes en este asunto, pues que sean capaces de hacer esa exposición. Para mí, en equipos digo, para mí es súper motivador, me gusta muchísimo. Este trabajo había que entregarlo antes del 10 de julio. Estamos a 29 de julio. Si nosotros fuéramos estrictos, o sea, este trabajo fue propuesto hace un mes, hace más de un mes, para entregarlo el 10 de julio. Si nosotros fuéramos estrictos, todos los que están aquí en esta videoconferencia y no me han presentado esta exposición, tienen uno. Sin embargo, pues tenemos que ser más flexibles y les tenemos que ampliar un poco el plazo. ¿Listo? Sin embargo, ustedes pónganse en la mano en el corazón, pónganse en la mano en el pecho, todo el espacio que se les ha dado, más de un mes prácticamente, los espacios libres, prácticamente esta semana no se les ha enviado ninguna actividad, a ninguno de ustedes se le ha enviado actividades. La semana pasada, desde el miércoles, no se les envía actividades. No, sí, desde el miércoles no se les envía actividades, o sea, llevan prácticamente casi 2 semanas en las que no se les ha enviado actividades. Entonces, ya era tiempo de haberse puesto al día y haber entregado estas actividades prontísimo, junto con las del primer periodo. Ya ustedes qué están haciendo con su tiempo, eso pues ya tienen ustedes que mirarlo de manera personal. Bueno, esto respecto a ambiental. La actividad 3 que les envié es mucho más sencilla porque lo único que tienen que hacer es elaborar un cuento, pero el cuento tiene que estar basado en alguno de estos ecosistemas acuáticos, el que usted quiera, el que usted decida. Su cuento tiene que tener información respecto a flora, fauna, factores bióticos y abióticos de el ecosistema acuático que usted prefiera, el que usted decida. Usted es libre. Tiene que hacerlo en un formatico de libro e ilustrarlo con los dibujos, con las cositas que usted haga y presentarlo también. Esas son las actividades. Vamos para biología. En biología les he presentado esta guía y la guía siguiente. Eh, En estas guías prácticamente se han presentado lecturas respecto a diferentes temas. Bueno, quiero escucharlos a ustedes, ¿vale? Eh, ¿En qué consiste este mecanismo de nutrición celular? ¿Qué significa eso de nutrición celular? Ah, venga, otra cosita antes de cambiar. ¿A todos les quedó claro la actividad de ambiental? Lo de la guía 2 y la guía 3. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Listo, perfecto, no hay problema. Sí, pero lo que no se ha puesto la maqueta, lo único que no se ha puesto. Listo, vale, entonces vamos con biología. ¿Qué significa esto de nutrición celular? ¿Qué significará? ¿Quién me explica? ¿Qué significa nutrición? ¿Qué es Alimentación, nutrición? profe. ¿Cómo? Alimentación. Muy bien. Nutrición tiene que ver con la alimentación. ¿A qué se referirá esto de celular? ¿Será el teléfono celular? No. No, profe, la Entonces, alimentación de la célula. muy bien, listo. Como ustedes ya saben, existen unos organismos vivos que son muy pequeñitos, que se llaman las células. Ya eso apareció en la guía 1. Estos organismos vivos tienen que comer. Al igual que cada uno de nosotros, ellos tienen que comer. Cada una de las células de su cuerpo come. Cada bacteria que existe en la mesa en donde usted está sentado, come. Cada bacteria que está en la pared, en el agua, sobre los alimentos, cada una de ellas tiene que comer. Y existen diferentes mecanismos por los cuales se alimentan. ¿Listo? Las bacterias, las células de eucariotas y procariotas, no tienen boca. Entonces, ¿cómo hacen para ingresar su alimento al interior?
¿Alguien sabe? Por medio de poros. Muy bien, muy bien. Existen bueno, a ver, existen dos tipos de formas en las cuales ingresan sustancias al interior del cuerpo de una célula. Una de ellas se llama transporte activo y el otro se llama transporte pasivo. Eso aparece aquí en la guía. Aquí habla de transporte pasivo y aquí habla de transporte activo. ¿Alguien recuerda qué significaba cada una de esas cositas? Bueno, si no se acuerdan, les explico. Resulta que la célula necesita que ingresen cosas a su interior, pero eh, hay algunas cosas que son muy grandes, otras cosas que son muy pequeñitas, comida en tamaños muy pequeñitos y comida en tamaño muy grande. ¿Listo? Algunos de esos nutrientes que necesita la célula pueden ingresar al interior de la célula por un proceso que se llama la difusión, es decir, que la sustancia simplemente pasa a través de la membrana de la célula, a través de los poros, que es lo que dijo el compañerito, sin ningún problema. Es decir, automáticamente va entrando y sigue derecho y adentro pues la célula se lo come. A eso se le conoce como difusión por transporte pasivo. Es decir, la sustancia que está en el exterior entra al cuerpo de la célula, entra al cuerpo de la célula y no gasta energía para entrar. O sea, la célula no tiene que gastar nada de energía y la comida igual o la sustancia igual entra. De esta manera entra oxígeno, entran sustancias nutritivas, entra agua, entran ese tipo de moléculas y no gasta energía. Por eso se llama pasivo. Pero el transporte activo es diferente. Hay mira, aquí hay un ejemplo de transporte pasivo. Esto es al interior de la célula, esto acá es el exterior de la célula y estas son las moléculas que quieren entrar. Entonces, como en el exterior de la célula hay más moléculas que en el interior, ellas van entrando por el tubito, por estos poritos, eh, pues de forma automática por difusión y entran y no gasta energía la célula y finalmente las moléculas pues quedan adentro y afuera de la célula sin gastar energía. Pero en el transporte activo la célula tiene que gastar energía para poder meter sustancias. Hay sustancias que son demasiado grandes, hay sustancias que simplemente no caben por estos poritos y entonces la célula tiene que hacer una inversión de energía y gastar una sustancia que se llama ATP. ¿Listo? Entonces, gasta energía y con eso mete las moléculas al interior de la célula. Y adentro ya se puede comer la sustancia, puede hacer lo que sea con esa sustancia. Existen dos tipos de mecanismos eh, para ingresar alimentos al cuerpo en un proceso que se llama endocitosis, que es el proceso por el cual la comida entra, y uno de ellos es la fagocitosis y el otro es la pinocitosis. La fagocitosis es el mecanismo por el cual podríamos decir que la bacteria o la célula está comiendo sustancias grandes y sólidas. ¿Listo? Esa es la fagocitosis. Y la pinocitosis es el mecanismo por el cual la célula está bebiendo, o sea, está tomando agua con sustancias nutritivas que están disueltas en el agua. Pongámoslo de esta manera. Si la célula estuviera almorzando en un restaurante,
ella pide una bandeja paisa para comer y le traen juguito de lulo para la sobremesa. Para poderse la célula comer la bandeja paisa, tiene que hacer fagocitosis y se come el arroz, el chorizo, los huevos, lo que sea que se vaya a comer con la bandeja paisa. Pero cuando se acabó la bandeja paisa y se va a tomar el juguito de lulo, para tomarse ese juguito de lulo, tiene que utilizar un proceso que se llama la pinocitosis, porque está tomando juguito, está tomando una sustancia nutritiva que está disuelta en agua. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí les quedó claro? Profe. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, perfecto. señor. Listo, sencillísimo. Señor. Ese es el proceso de endocitosis, que es el proceso para meter comida dentro del cuerpo de la célula. Pero existe otro proceso que es contrario, que es la exocitosis. La endocitosis es para meter comida. ¿La exocitosis para qué será? Para expulsar comida. No comida, desechos, sustancia de desechos. Haga de cuenta que la exocitosis es como la célula haciendo popó. ¿Listo? Así come, así hace popó. ¿Cómo lo hace? Simplemente las sustancias que necesita eliminar las mete dentro de una bolsita, las lleva hasta la membrana de la célula, o sea, hasta el exterior hasta la parte fronteriza de la célula, y ahí esa bolsita libera toda la basura que la célula tiene adentro. ¿Listo? Este es prácticamente, si lo vemos de aquí para acá, este es el proceso de exocitosis. Si lo vemos de aquí para acá, es el proceso de endocitosis. La comida entra, se llena en vesículas y en las vesículas se los come la célula. ¿Listo? Eso es básicamente parte de esta actividad. Respiración de los seres vivos, la respiración celular. Bueno, respiración. ¿Qué es la respiración? ¿Para qué sirve eso? Para oxigenar. ¿Quién dice algo más? Para oxigenar el cuerpo. ¿Alguien dice algo más? Bueno, si leen ustedes, si leen ustedes este documento, ojalá, espero que necesito que lo lean. Aquí les va a explicar que la verdadera razón de ser de la respiración no tiene que ver con oxigenar el cuerpo. Tiene Bro, es para liberar la energía. eso, Camacho, No, Terrero. terreros, eso es terreros. La razón de ser de la respiración tiene que ver con liberación de energía. Cuando usted come, toda esa comida que usted se mete en su barriguita, haga de cuenta, toda esa comida tiene energía, ahí hay muchísima energía, pero usted no la puede aprovechar a menos de que la procese. ¿Cómo se procesa esa comida? Por medio de la respiración. Cada una de las células que están en su cuerpo, en sus manos, en sus brazos, en sus piernas, en su cabeza, en su cerebro, en todas partes de su cuerpo, cada célula respira. Cada una de ellas respira. Si alguna de esas células deja de respirar, se muere. Entonces, es importante que entiendan eso porque cada una de las células, como seres vivos, por ejemplo, este paramecio, esta celulita, necesita respirar. Si ella no respira, se muere. Lo mismo pasa con las plantas, con los animales, con organismos protozoarios. Todo ser vivo necesita respirar. ¿Qué respiran? Depende. Hay un proceso que se llama proceso de respiración aeróbica y hay otro que se llama proceso de respiración anaeróbica. ¿Quién me explica qué es cada una de esas cosas? ¿Quién me explica?
Bueno, les explico entonces yo. El proceso de respiración aeróbica es un proceso en el cual la célula necesita oxígeno para poder respirar. Si no hay oxígeno, esta célula no puede respirar. Ah, pero entonces hay un proceso que hacen algunos otros seres vivos que se llama un proceso de respiración anaeróbico. Si aeróbica necesita oxígeno, ¿será que anaeróbica qué necesita? Respiración. Sí, ese es un proceso de respiración, pero a lo que me refiero es, la respiración aeróbica necesita oxígeno, sí o sí. Sin oxígeno se muere la célula, pero en este caso, en el anaeróbico no. La célula puede respirar con otras sustancias y no necesita oxígeno. Puede vivir eternamente sin una molécula de oxígeno en su cuerpo. No lo necesita, no le sirve para respirar. Utiliza otras sustancias diferentes al oxígeno para respirar. ¿Listo? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Nosotros, como animales humanos que somos, necesitamos el oxígeno. Por lo tanto, ¿qué somos nosotros? ¿Aeróbicos o anaeróbicos? Aeróbico, profesor. Necesitamos oxígeno. Muy bien. Nosotros, como animales humanos, necesitamos oxígeno y somos animales de respiración aeróbica. En cambio, hay otros organismos como algunas bacterias, por ejemplo, las bacterias que viven en su intestino, hay muchas de esas bacterias que no necesitan oxígeno, no lo necesitan para nada. Entonces, esas bacterias son de respiración. ¿Respiración qué? Anaeróbica. Eso es, listo, perfecto. Eso en cuanto a la respiración. Este proceso es un poco más complejo, es el proceso de reproducción Profe, celular. ¿Qué hubo? ¿Preguntas? que ahí me podía explicar porque yo recién entré. Ah, no, papi, no puedo volverle a explicar. Estoy grabando este video y el video va a quedar en YouTube para que por favor lo revises y lo analices las veces que necesites. Va a quedar ahí grabado, ¿listo? Señor. Para la próxima, porfa, ingresa a tiempo, bueno. Bueno, este proceso que se llama la mitosis y este proceso de acá que se llama la meiosis, ¿qué es eso? ¿Quién me explica? ¿Quién me cuenta? ¿Qué leyó? Que los seres vivos se pueden reproducir sexual o asexualmente. Muy bien, efectivamente. La mitosis y la meiosis tienen que ver con mecanismos de reproducción. ¿Qué significa reproducción sexual y asexual? ¿Alguien sabe eso? Sexual, sexual es la que cambia el sexo, profesor. ¿Cómo así que cambia el sexo? Si es macho o hembra. Oh, ya veo, ya entiendo. Listo, en la sexual usted necesita tener un macho o una hembra para poder, bueno, un macho y una hembra para poder reproducirse, ¿cierto? Eso es reproducción sexual. ¿Y asexual qué será? Los animales que pueden reproducir sin el apareamiento. Muy bien. Existen algunos organismos vivos, no solamente animales, que se pueden reproducir sin necesidad de macho y de hembra. ¿Listo? Esos son reproducción sexual y asexual. La Resulta, babosa es una, profe. ¿cómo dices? Que la babosa es una. No, la babosa es hermafrodita. Ella se reproduce sexualmente porque igual utiliza gametos sexuales para reproducirse. Pero hay animales como por ejemplo las planarias, que son unos gusanitos que viven en zonas muy húmedas, que se pueden reproducir de forma sexual. Existen otros animalitos como lagartos de cola de látigo. Ustedes han visto a veces que van a los parques y hay como unos lagartos que son azules o amarillentos. O verde. ¿Diferentes colores? Sí, esos lagartos. Sí, yo los he visto, estaban por mi casa hace tiempo. Ajá, esos lagartos se pueden reproducir de forma sexual.
Esos lagartos, todas son hembras. No hay un solo macho ahí. Y esas hembras se pueden reproducir, pueden poner huevos sin necesidad de un macho. ¿Listo? Entonces, eso es reproducción sexual y asexual. Resulta que la mitosis es la forma como se reproducen las células de forma asexual. Es decir, una célula está gordita, está bonita, está lo más de linda y decide que se quiere reproducir, que se quiere dividir porque está bien gordita y está lo más de bonita. ¿Qué es lo que ella hace? Ocurre un proceso que tiene diferentes fases. Cada una de las fases aparece aquí nombrada: interfase, profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, y las células hijas. Entonces, en cada una de las partes del proceso de reproducción asexual ocurre una cosita diferente. Toda la información de lo que ocurre está aquí explicada. En cada una de las fases ahí está explicada. ¿Cuál es la cosa con la reproducción asexual? Que las células hijas, es decir, esta es la mamá y estas dos son las hijas, las células hijas van a tener exactamente la misma información que tiene la mamá. ¿Listo? Entonces, en eso consiste la mitosis. ¿Cuál era su trabajo? El suyo es dibujar todo el proceso de mitosis y de meiosis y explicar qué es lo que pasa en cada una de las fases. ¿Dónde encuentra esa información, profesor? Aquí está escrita. ¿Listo? Ese es su trabajo. Ya a grandes rasgos ya le expliqué para qué sirve la mitosis, para que una célula se pueda reproducir de forma asexual. La meiosis, entonces, es el proceso por el cual un organismo puede reproducirse y producir gametos sexuales. Los gametos sexuales sirven para reproducirse de forma sexual. ¿Cuáles son los gametos sexuales que tenemos los seres humanos? ¿Cuáles son nuestras células sexuales? ¿Alguien sabe? Profesor, Dígame. buenas tardes. Buenas tardes. Profe, Buen día. el espermatozoide, profesor, el espermatozoide. Muy bien. El espermatozoide Y el es... óvulo, y el óvulo de la mujer. Eso es. Listo, perfecto. El espermatozoide en los óvulos, en los hombres y los óvulos en las mujeres son las células sexuales. Nosotros los conoceremos como gametos sexuales. ¿Listo? ¿Cómo se Profesor, producen esos? Dale. una pregunta, ¿usted anota asistencia? No. En este momento lo que estoy haciendo es tratando de explicarle las guías. Y lo más Bueno. importante es tu participación y tu atención. En realidad, a mí me parece mucho más importante que tu asistencia como tal. Si estás aquí, hay una razón de ser para que estés aquí. Y es aprender algo. Entonces, me gustaría muchísimo que aprovecharas más el tiempo, pues, participando, que pensando en ese registro, ¿vale? Que es un poco frívolo, la verdad. Y es más burocrático que con sentido de aprendizaje. Yo necesito más que ustedes aprendan a que ustedes estén pensando en eso de allá. ¿Listo? Por favor, más concentraditos acá. ¿Vale? Gracias. Bueno, entonces, ¿qué es este proceso de meiosis? Este proceso sirve para producir gametos sexuales. ¿Cuáles? Óvulos, espermatozoides en animales y en plantas, óvulos y granos de polen. Las plantas también se reproducen de forma sexual. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Pues resulta que una célula madre, está por acá, esta célula madre decide en un día que quiere reproducirse y que quiere generar gametos sexuales. Lo hace durante este proceso de meiosis y ocurren dos mecanismos, dos procesos de división. Uno se va a llamar la meiosis 1 y el otro meiosis 2. Bueno, la célula crece, ocurre un proceso muy similar al de la mitosis. Cuando ustedes lo lean acá se van a dar cuenta que el proceso es muy similar,
y da lugar a dos células hijas. ¿Listo? Estas dos células hijas tienen información compartida, ¿vale? Información genética en el ADN. Pero, a diferencia de la mitosis, que para aquí ya las dos células hijas son exactamente iguales a la madre, a diferencia de eso, en la meiosis vuelve a ocurrir una segunda división. Es decir, aquí no para, vuelve y se divide, vuelve a dividirse. Y esto da lugar a cuatro pequeñas... De momentico cierro la ventana. Dale, sigamos. Esto da lugar a cuatro pequeñas células que son diferentes a la madre. Estas cuatro células que están acá abajo son diferentes a esta célula de acá que es la mamá. Son muy diferentes. ¿Por qué? Porque estas células tienen, por ejemplo, en la mitosis, estas células tienen la misma información genética que la mamá. Pero en la meiosis, estas células tienen la mitad de la información genética que tenía la mamá. Tienen la mitad. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque hagamos de cuenta, esta célulita es un espermatozoide. Digamos que es un espermatozoide. ¿Listo? Cuando ese espermatozoide llegue y se una a un óvulo, tanto el espermatozoide como el óvulo van a tener la mitad de la información genética. Cuando las dos mitades se unan, cuando la información del espermatozoide se une con la información del óvulo, cuando pase eso, la célula que se forma como cigoto va a tener la misma información genética que tenían, por ejemplo, las células madres. ¿Listo? Ese es el proceso de fecundación y tiene que ver con la reproducción sexual. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud por aquí? No, profe, no. ¿Están seguros? No, profe. No, profe. Bueno, vale. No, profesor, no. Vale, perfecto. Igual esta información, como les digo, va a quedar en YouTube. Ustedes la pueden No. Ustedes la pueden consultar cuando quieran. Esto en cuanto a biología. Ahora vamos a fisicoquímica. En fisicoquímica les explicaba un tema. Resulta que la materia se clasifica de diferentes maneras. Aquí dice que se clasifica en sustancias puras y mezclas. ¿Qué es eso? ¿Quién me explica qué son sustancias puras y qué son mezclas? No puedo hablar yo toda la clase. Ustedes han estado trabajando con esto. Los escucho. Una sustancia pura es todo material de aspecto homogéneo que presenta una composición fija. ¿Qué significa una composición fija? Una composición fija que esté quieta. Que esté quieta, ahí estática, mirando al horizonte. No. ¿Alguien tiene? Profe, que no se puede separar en sustancia más simple. Depende. Depende de qué tipo de sustancia pura sea. Vale. Sustancias puras son todas aquellas sustancias que están constituidas por el mismo tipo de molécula o de átomo. ¿Listo? Por ejemplo, yo tengo un vaso con agua aquí en la mesita. Si suponemos que ese vaso con agua tiene única y exclusivamente H2O, entonces ese vaso con agua, ¿qué es? ¿Una sustancia pura o una mezcla? Sustancia pura, profe. Pura, pues. Sustancia pura. Perfecto, eso es una sustancia pura. Pero digamos que a mí no me gusta el agua pura como tal, sino que me gusta la limonada. Voy a la nevera, parto un par de limones, los escurro en esa agua pura, le echo una cucharadita de azúcar y lo revuelvo. ¿Qué tengo? Mezcla. Una mezcla. Una sustancia Una mezcla. La mezcla. Mezcla.
Una Listo, perfecto. Vale, perfecto. Esas son sustancias puras y mezclas. ¿Listo? Sustancias puras pueden haber sustancias que tengan un solo tipo de elemento, por ejemplo el oro, una cadena de oro puro. Ojo, pues con lo que estoy diciendo, oro puro es una sustancia pura, porque solamente tiene oro en toda esa cadena. Pero si yo tengo una cadena de acero, siendo que el acero es una mezcla entre carbón y hierro, ¿qué es? ¿Una sustancia pura o una mezcla? Una mezcla. mezcla, profesor. Una mezcla, profe. Una mezcla. Una mezcla. Ah, eso me gusta, listo. Entonces, más o menos ustedes conocen esto. Me gusta muchísimo eso. Vale. Ahora vamos a lo siguiente. Existen dos tipos de mezclas. Unas son las mezclas homogéneas y otras son las mezclas. ¿Mezclas qué? Heterogéneas. 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 Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas? Son las que se pueden ver, profesor. ¿Cuáles? Heterogénea. Sí, yo puedo ver muchas cosas. ¿A qué se refiere con que se pueden ver? Las soluciones, profesor. Pero las homogéneas se Venga, niños. pueden disolver. ¿Cómo dices, Alexandra Cham? Creo que es lo que está hablando, ¿no? Diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas. Una sola persona para poderle entender. Profe, que Yo- se pueden disolver ¿Cuáles se pueden disolver? Las homogéneas. las heterogéneas. Bueno, al fin, ¿cuáles? ¿Las homogéneas o las heterogéneas? Las heterogéneas. Aquí hay Homogéneas, profesor, son las homogéneas. Bueno, Son las heterogéneas, profe. Terreros, usted dice que las heterogéneas se pueden disolver. Ajá. Ok, o sea que si yo cojo, por ejemplo, un vasito con agua y le echo 2 cucharadas de sal y la mezclo, se disolvió, ¿cierto? Sí. ¿Eso es homogéneo o es heterogéneo para usted? Heterogénea. Ok, ¿qué dice el resto? Homogénea. Homogénea, profe. ¿Por qué? Homogénea, profe. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? las homogéneas se pueden disolver. Muy bien. En realidad, terreros, las homogéneas son las mezclas que se pueden disolver y usted no puede darse cuenta a simple vista las sustancias que la componen. Por ejemplo, el agua y la sal. Usted puede tener un vasito con agua y sal y usted no sabe que esa agua tiene sal porque no se nota, no es evidente. Sin embargo, si yo quiero hacerle una broma a usted y en lugar de sal lo que yo le he hecho, por ejemplo, es tierra, le echo tierra a su agua, ¿será que usted se da cuenta que hay una mezcla de agua y tierra en su vaso? Sí, Sí, profe. señor. Exacto. Esas son las mezclas heterogéneas. Las que usted a simple vista se puede dar cuenta que ahí hay más de una cosa mezclada. ¿Listo? Sí, señor. Ya entendí. Vale, perfecto. ¿Quién me da un ejemplo de mezcla homogénea? Yo, profe. Hágale. El agua El con agua con azúcar azúcar. o limón, profesor. Uy, con el limón hay un problema. Porque cuando uno le echa limón al agua, quedan como pequeñas partículas flotando en el agua. ¿Sí se ha dado cuenta? Sí, profe. Sí, profe. Agua con A azúcar, menos de profe. el agua con azúcar entra muy bien. ¿Qué más? Uno sólido, una mezcla sólida, homogénea. El que les di, el acero. Ustedes tienen una espada de acero. Agua con bicarbonato entra entre líquidos, sí. Ustedes tienen una espada de acero y ustedes la Agua miran y con parece... leche. Chicos, escúchenme un momento, ¿vale? Todos los ejemplos que están dando, bien, perfectos. Pero quiero darles 2 ejemplos que ustedes generalmente no me dan. Siempre me dan líquidos, pero yo quiero ejemplos con gases y con sólidos.
Un ejemplo con sólido, por ejemplo, una espada de acero. Una espada de acero, usted mira la lámina y parece que es una misma cosa, pero resulta que el acero es una mezcla entre hierro y carbono. Por lo tanto, esas son dos cosas diferentes. Es El una cobre. mezcla y es una mezcla homogénea. Por ejemplo, en gases, ustedes a su alrededor, ustedes se dan cuenta, ustedes pueden ver el aire, No, profe. no lo pueden ver, ¿cierto? No, pero sí se puede sentir, profe. Sí, como el espíritu de los diferentes dioses. Resulta que ese gas que está a nuestro alrededor, que nosotros conocemos como aire, está compuesto por muchas cosas diferentes. Y usted a simple vista no se da cuenta de eso, ¿cierto? El aire está compuesto de oxígeno, dióxido de carbono, por ejemplo, nitrógeno. Y en el caso de que usted, por ejemplo, esté ahí haya desayunado frijoles y se eche un pedito, pues el aire también tendrá sustancias que han salido de ese pedito que usted se echó. ¿Listo? Y aún así usted no se da cuenta, usted no puede verlo, no se diferencia a simple vista, ¿vale? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Y mezclas heterogéneas. ¿Quién me da un ejemplo de mezcla heterogénea? Yo les doy un ejemplo. Un arroz con pollo. Profe, yo. Deme usted uno, a ver, lo escucho. Milo con leche. Las lentejas, las caraotas también son ejemplos. ¿Las lentejas con qué? Profe, con aceite. Milo con Agua con leche. aceite. La lenteja con agua. Lentejas con agua. Cemento, profe. El cemento, Profe, Milo con leche. un sancocho. El Milo con leche, no sabría yo qué decirte, porque, bueno, al finalmente es un coloide, sí. Listo, perfecto. Entienden los conceptos de mezcla homogénea y heterogénea, eso está bien. Aquí al final de esta guía hay diferentes métodos de separación de mezcla. Necesito que los lean y que hagan un pequeño resumen de cada uno de ellos. ¿Listo? Y aquí al final hay un experimento, que es un experimento de cromatografía. Necesito que ustedes desarrollen el experimento de cromatografía. Aquí está, pues para los que no lo hayan hecho, aquí está. Es muy sencillo, esto no tiene mayor ciencia, es bastante sencillito de hacer. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas, vamos al siguiente. Vamos a terminar con este. La actividad ambiental, pues ya se la mencioné. Tiene que hacer un cuento relacionado con los ecosistemas. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunte. Yo hice la maqueta de ecosistemas acuáticos de ríos. ¿Puedo hacer el cuento de lagos? El cuento lo puedes hacer de lo que tú quieras. El cuento es Bueno, libre. profe, muchas Tú eres gracias. libre de elegir el tema que tú quieras, con el que te sientas mejor. ¿Listo? Gracias, profe. Dale, sin problema. Entonces, vamos aquí. Pues aquí está la actividad del cuento. En biología, simplemente son niveles de organización. Es entender que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Hay dos tipos de organismos, los unicelulares y los pluricelulares. ¿Quién me explica? Profe, unicelular es una sola célula. ¿Sí? ¿Y el otro? Celular Y es son varias más células. células, varias Muy bien, células. perfecto. Aquí les estoy explicando que en una persona, un ser humano como ustedes o como yo, lo más básico que tenemos en nuestro cuerpo es una sola célula, pero cuando esa célula se relaciona con otras y cumplen una misma función, forman esto. ¿Qué es esto? Un tejido, profesor. Muy bien. Cuando varios tejidos cumplen una misma función y se unen para hacer una función aún mayor, forman esto. ¿Qué es esto? ¿Un órgano? Un órgano. Muy bien. Cuando diferentes órganos se unen para llevar una función mayor para todo el cuerpo, forman esto. ¿Qué es esto? Un sistema.
un sistema. Hay diferentes sistemas. Está el digestivo, el respiratorio, el sistema nervioso, el sistema excretor, y todos ellos se basan en lo mismo. En organización que va desde una célula, unita solita, hasta un sistema. Cada uno de nosotros tiene muchos millones de células y cada una cumple funciones diferentes. Ahora, aquí, a continuación, les hablo de los diferentes tejidos que hay en plantas y en animales. Su trabajo era hacer un mapa conceptual donde me explicara cada uno de los tejidos qué características tienen. Ese es su trabajo para esta parte. ¿Listo? Listo, profe. Vale, aquí está toda la Bueno, profe. información, es bastante sencillo. Si tienen dudas, pues pueden consultarme por el WhatsApp sin ningún problema en el horario de atención, que es de 7 a 2 de la tarde. ¿Listo? Estos son tejidos vegetales, los ilustré para que ustedes más o menos tengan, me los presenté ilustrados para que ustedes más o menos sepan en dónde están, en dónde está ubicado cada uno de ellos. Y en los tejidos animales, estos sí no los ilustré individualmente, sino que dejé una ilustración en general al final. Y estos pues son más cercanos a nosotros. ¿Alguna duda, alguna inquietud con estos tipos de tejidos? No, profe, ninguna. ¿Ustedes ya leyeron esto, cierto? No, profe. ¿Ya leyeron una mirada? Sí, profe, ya lo leí. ¿No lo han leído? Para los que no lo hayan leído, por favor, tómense su tiempo y desarrollen esta partecita que es muy importante. ¿Listo? Ahora, ¿qué hubo? ¿Qué Profesor, pasó? usted cuando ve una guía, ¿por qué no la explica? ¿Cómo así? Profesor, soy la mamá de Ricardo. Yo le estoy comentando a él que cuando usted envía las guías, debería de enviar la guía y explicarle en el momento, para que cuando ellos las hagan, las sepan desarrollar y no tengan problemas pues para desarrollarlas. Sí, eso es lo que estamos haciendo justo ahora. ¿Vale? Igual, esta información va a quedar grabada en YouTube para que ustedes, cualquier duda que tengan, el enlace se los voy a enviar con su director de grupo. ¿Listo? Ok. Sin problema. Los tejidos de animales, pues ustedes ya reconocen que hay tejidos como la piel, hay tejidos como los músculos, hay tejidos como los huesos, hay tejidos como los ligamentos, hay tejido nervioso, hay todo tipo de tejidos, cada uno de ellos cumple una función diferente. En esta guía, en esta Profe, una lectura, pregunta. ¿qué va? ¿El huevo tiene un tejido? ¿El huevo? ¿El huevito? ¿Qué es un huevo? ¿Un huevo es un ser vivo? Sí. ¿Sí? No, es algo de comer. Depende. Pero un huevo, pero si la mamá lo mantiene en calor, pueden hacer un pollito, ¿no? Ajá, vale. Ah, sí. Un Chicos, tejido, Eso entonces es ser vivo. ¿no? chicos, depende. Depende. Si la gallina fue fecundada o el ave hembra fue fecundada por un macho, ese huevito puede dar lugar a otra avecita. Pero si el huevo no fue fecundado por ningún macho, sino que simplemente la gallina lo puso sin estar fecundado, ese huevo hace parte únicamente de sustancias nutritivas y un óvulo de la gallina. ¿Listo? Entonces, Listo, profe, gracias. al ser sustancias nutritivas y un óvulo de la gallina, una sola célula forma un tejido. ¿Sí o no? Sí. ¿Una sola célula forma un tejido? ¿Esta célula solita que está aquí forma No. un tejido? Sí, profe. ¿Ella solita? No, profe. Tiene que ser No, profe. varias células para formar el tejido. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Esta tiene que estar con muchas otras células para formar el tejido. Si está solita, no pasa nada. No forma el tejido. Está solita, exacto. Ella solita no puede formar el tejido. Sin embargo, si esta célula estuviera
con otro poco de células aquí alrededor, pues se forma un tejido y órganos. Bueno, vamos entonces, ya pasemos biología, vamos al último. Esta actividad es un poquitico más de compartir bueno, de desarrollar con base en lo que se presentó en la lectura pasada, en la lectura largota que les mostré ahora rato, desarrollar estas preguntas. No es algo demasiado complicado, aquí simplemente es llenar los espacios en blanco. La materia, de acuerdo al tipo de sustancias que conforman, se clasifica en qué y en qué. ¿Cómo se clasifica la materia? Lo hablamos hace un ratico. Sustancias puras y mezclas. Muy bien, perfecto. Sustancias puras y mezclas. Sustancias puras. Elementos líquidos y Eso, perfecto. Miren, aquí, Líquido y gaseoso. aquí después de estos dos puntos, en esta partecita de aquí, dice las palabras que usted tiene que meter en estos espacios vacíos. Usted simplemente las ubica donde sea que vayan. Esto es bastante conductista, pero pues bueno, en la actividad que se viene, más adelante les voy a poner esa exponer para que ustedes me expongan diferentes cositas. Pero por ahora quiero que desarrollen esto que no es demasiado complicado. Aquí simplemente es dar en falso y verdadero. Aquí es que usted, desde su propio conocimiento, con lo que ha visto en la clase pasada, me explique cómo separaría estas mezclas, cómo haría usted para separarlas. Y aquí es que explique cada uno de estos métodos de separación de mezclas. No es complicado. ¿Listo? Esto, de hecho, una parte de esto se explicó en la guía pasada. Bueno, muchachos, Sí, profe. y eso es todo, jovenzuelos. Eso es todo lo que había para compartirles el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, señor. Profe, yo ya resolví todas las guías. No, profe. Maravilloso, muchachos. Vale, perfecto, niños. Envíenme las actividades, los que tengan pendientes, envíenme las actividades tan pronto como tengan la posibilidad de hacerlo al correo electrónico. Y eso es todo, muchachos. Si no hay más dudas, muchas gracias por estar aquí. Gracias, profe. Gracias a usted. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, Ustedes, profe. niños. Que tengan un buen día. Se cuidan. Muchas gracias. Buen almuerzo. Ya, profe, muy bien. Buen almuerzo. Buen Chao. almuerzo a todos. Ya, profe. Chao, Listo, profe. niños. Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, niños. Se cuidan. Chao. Gracias. De nada. Bueno, ya pueden ir saliendo, muchachos. Voy a ir cerrando la sala. Chao, profe. Muchas gracias. De Chao, nada, profesor. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bueno. Gracias por la clase. Vale, hasta luego. Te cuidas. Bueno, señor. Yo salgo. Hasta luego, muchachos.